La mañana del 15 de marzo de 2017, en el pequeño pueblo de San Miguel Tzinacapán, en la Sierra Norte de Puebla, México, Ricardo Mendoza Sánchez salió de su casa con una mochila azul marino al hombro y una promesa en los labios: volvería antes del anochecer. Era un miércoles común, con el cielo despejado y el aire fresco de la montaña acariciando los techos de las casas de adobe. Ricardo, de 34 años, trabajaba como maestro en la escuela primaria del pueblo y había mencionado a su esposa Marisol que subiría al cerro para buscar hongos silvestres, una actividad que disfrutaba desde niño. Nunca regresó. Los primeros días después de su desaparición estuvieron marcados por la confusión y la esperanza. Marisol, una mujer de mirada profunda y manos curtidas por el trabajo en el campo, recorrió cada sendero conocido junto a los vecinos del pueblo. Llamaron su nombre hasta que las gargantas se les secaron, pero el bosque solo devolvía el eco de sus propias voces. La policía municipal llegó al tercer día, tomó declaraciones y organizó búsquedas que se extendieron por semanas. Revisaron barrancos, cuevas, arroyos y cada recoveco de la sierra. No encontraron nada, ni rastros de violencia, ni señales de accidente, ni la mochila azul que Ricardo llevaba consigo. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos conectan a todos. Los meses se convirtieron en años y la ausencia de Ricardo se volvió una herida abierta en San Miguel Tzinacapán. Marisol nunca dejó de buscarlo. Cada mañana encendía una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y rezaba por su regreso, por una señal, por cualquier cosa que le permitiera entender qué había pasado. Sus dos hijos, entonces de 8 y 5 años, crecieron con la sombra de su padre ausente. El mayor, Javier, guardaba el balón de fútbol que Ricardo le había regalado como un tesoro sagrado. La menor, Lupita, preguntaba constantemente cuándo volvería papá, hasta que un día dejó de preguntar. El pueblo entero compartía el dolor de la familia. Ricardo había sido querido por todos, un maestro paciente que enseñaba a los niños con dedicación, un vecino solidario que ayudaba en las faenas comunitarias, un hijo respetuoso que cuidaba de su madre viuda. Su desaparición dejó un vacío que nadie sabía cómo llenar. Las teorías se multiplicaron con el tiempo. Algunos decían que había sido víctima de un asalto en el camino. Otros susurraban sobre grupos criminales que operaban en la región, y los más supersticiosos hablaban de espíritus del bosque. Pero ninguna teoría tenía pruebas, y ninguna prueba aparecía. Marisol no se conformó con la inacción de las autoridades. Visitó oficinas gubernamentales en Puebla capital, se unió a colectivos de familias de desaparecidos, aprendió a navegar los laberintos burocráticos que caracterizaban al sistema de justicia mexicano. En cada reunión llevaba consigo una fotografía de Ricardo, sonriente, con su camisa a cuadros favorita, los ojos llenos de vida. Exigía respuestas, investigaciones serias, búsquedas con recursos adecuados. Pero el expediente de Ricardo era uno más entre miles, y los funcionarios la miraban con una mezcla de compasión y resignación que ella había aprendido a detestar. A medida que pasaban los años, Marisol tuvo que aprender a vivir con la incertidumbre. Trabajó doblando turnos en la tienda de abarrotes del pueblo para mantener a sus hijos. Se convirtió en madre y padre al mismo tiempo, y encontró fuerzas que no sabía que tenía. Pero las noches eran las más difíciles, cuando el silencio de la casa le recordaba que la cama estaba vacía, que las conversaciones nocturnas con Ricardo nunca volverían, que los planes que habían hecho juntos se habían evaporado como el rocío bajo el sol de la mañana.
En 2020, la pandemia del COVID-19 paralizó al país y complicó aún más las búsquedas de personas desaparecidas. Las oficinas cerraron, las investigaciones se suspendieron y muchas familias quedaron en un limbo aún más profundo. Marisol sintió que el mundo le daba la espalda 2 veces. Primero cuando Ricardo desapareció y luego cuando la crisis sanitaria convirtió su búsqueda en algo secundario, casi olvidado. Sin embargo, ella nunca dejó de buscar. Cada vez que podía, subía al cerro con algunos vecinos, recorriendo los mismos caminos una y otra vez, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera. Los años 2021, 2022, 2023 y 2024 pasaron con una lentitud agotadora. Javier terminó la secundaria y comenzó a trabajar como ayudante de mecánico en el pueblo vecino. Lupita, ahora una adolescente reflexiva y callada, dibujaba constantemente en sus cuadernos. Rostros que parecían buscar algo más allá del papel. La madre de Ricardo, doña Estela, envejeció de golpe, como si la ausencia de su hijo hubiera acelerado el paso del tiempo en su cuerpo. Se reunía con Marisol cada domingo para rezar el rosario y compartir recuerdos de Ricardo, manteniendo viva su memoria mientras la esperanza se volvía cada vez más frágil. En septiembre de 2025, un grupo de biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a San Miguel Tzinacapan para realizar un estudio sobre la biodiversidad de la Sierra Norte de Puebla. El equipo, liderado por la doctora Elena Vargas, estableció su campamento base cerca del pueblo y comenzó a explorar zonas boscosas que habían permanecido prácticamente intocadas durante años. Entre los investigadores estaba un joven estudiante de doctorado llamado David Reyes, especializado en micología, el estudio de los hongos. Su tarea era catalogar especies de hongos en áreas remotas del bosque mesófilo de montaña. El 12 de octubre de 2025, David se adentró en una zona particularmente densa del bosque, a unos 8 kilómetros del pueblo, siguiendo un viejo sendero apenas visible entre la vegetación. La zona era conocida localmente como el Rincón de las Águilas, un nombre que evocaba tanto su belleza como su aislamiento. Mientras documentaba un grupo de hongos bioluminiscentes cerca de un arroyo seco, David notó algo extraño entre las raíces de un viejo árbol de liquidámbar, un pedazo de tela azul que asomaba entre la tierra y las hojas acumuladas. Al principio pensó que era basura dejada por algún excursionista, pero al acercarse reconoció la forma inconfundible de una mochila. Estaba parcialmente enterrada, cubierta por años de hojarasca y musgo, pero sorprendentemente intacta. Con cuidado, David comenzó a desenterrarla, sintiendo que había algo importante en aquel hallazgo. La mochila era de un azul descolorido por el tiempo, con cremalleras oxidadas, pero cerradas. Cuando finalmente logró liberarla completamente, notó que pesaba más de lo esperado. Había algo dentro. David no abrió la mochila de inmediato. Su entrenamiento científico le dictaba que debía documentar el hallazgo primero. Tomó fotografías desde todos los ángulos. Marcó las coordenadas GPS del lugar exacto donde la había encontrado, y luego llevó la mochila de vuelta al campamento. Esa noche, junto con la doctora Vargas y otros miembros del equipo, decidieron que debían reportar el hallazgo a las autoridades locales antes de abrirla. Algo en la antigüedad evidente de la mochila y en las circunstancias de su descubrimiento les decía que no era un simple objeto perdido. A la mañana siguiente, el agente de la policía municipal, el comandante Julio Hernández, llegó al campamento acompañado por 2 oficiales más. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por décadas de trabajo en una región donde los recursos eran escasos y los problemas abundantes. Cuando vio la mochila, algo en su expresión cambió. Sacó su teléfono, buscó en sus archivos y mostró una fotografía a David y Elena.
Era la imagen de un cartel de búsqueda de una persona desaparecida fechado en 2017. En la foto aparecía Ricardo Mendoza Sánchez y en la descripción se mencionaba que llevaba consigo una mochila azul marino. El comandante Hernández llamó inmediatamente a Marisol. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara, su voz cargada con la cautela de quien ha recibido demasiadas falsas esperanzas. Señora Mendoza, soy el comandante Hernández. Necesito que venga al campamento de los investigadores de la universidad. Creo que encontramos algo relacionado con su esposo. Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido por un sollozo ahogado y un «ya voy» apenas audible. Marisol llegó al campamento menos de 1 hora después, acompañada por su hijo Javier, ahora un joven de 16 años, con los mismos ojos oscuros de su padre. Cuando vio la mochila sobre la mesa del campamento, sus piernas casi cedieron. Era la mochila de Ricardo, no había duda. Reconocía cada detalle, la pequeña rasgadura en el bolsillo lateral que él había remendado con hilo negro, la insignia descolorida de una mariposa monarca que había cosido ella misma años atrás, incluso las manchas de tierra que nunca habían salido completamente después de un viaje anterior a la montaña. Con manos temblorosas y lágrimas corriendo por sus mejillas, Marisol pidió permiso para abrir la mochila. El comandante Hernández asintió, aunque todos sabían que este era un momento que podía cambiar todo. Marisol desató los nudos de las correas, ya endurecidas por el tiempo, y comenzó a abrir lentamente las cremalleras oxidadas. El primer compartimento reveló un termo de agua vacío, una navaja multiusos, un pequeño manual de identificación de hongos y una linterna que ya no funcionaba. Todo estaba exactamente como Ricardo lo habría empacado para una excursión al bosque. En el compartimento principal encontró una chamarra impermeable cuidadosamente doblada, una libreta de notas con observaciones sobre diferentes especies de hongos que había visto en sus excursiones anteriores y una bolsa de plástico que contenía fotografías protegidas de la humedad. Marisol sacó las fotografías con reverencia. Eran imágenes de ella y sus hijos, de su madre, de momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Ver esas fotografías intactas, preservadas por 9 años en el bosque, fue como recibir un mensaje desde el pasado, un recordatorio tangible de que Ricardo había sido real, de que su amor había sido real. Pero fue en el bolsillo frontal donde hicieron el descubrimiento más desconcertante. Marisol sacó un sobre blanco, también protegido en una bolsa de plástico sellada. El sobre estaba cerrado y, para sorpresa de todos, parecía relativamente reciente. El papel no estaba amarillento ni deteriorado como se esperaría después de 9 años expuesto a la humedad del bosque. En el frente del sobre, escrito con tinta azul en una letra que Marisol reconoció inmediatamente como la de Ricardo, había una sola palabra: Marisol. La sala quedó en completo silencio. Todos los presentes entendían la imposibilidad de lo que estaban viendo. Una mochila que había estado desaparecida desde 2017, encontrada en una zona remota del bosque, conteniendo un sobre que parecía haber sido colocado ahí recientemente. El comandante Hernández rompió el silencio. «Señora Mendoza, ¿esa es la letra de su esposo?» Marisol asintió, incapaz de hablar, sosteniendo el sobre contra su pecho como si fuera lo más precioso del mundo. Javier, quien había permanecido callado hasta ese momento, se acercó a su madre y colocó una mano en su hombro. «Ábrelo, mamá», dijo con voz firme, aunque sus propias manos temblaban. Marisol respiró profundo, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y con cuidado abrió el sobre. Dentro había una carta de 2 páginas, escrita en la misma letra clara y precisa que ella había visto 1000 veces en los cuadernos de planificación de clases de Ricardo.
en las listas de compras que dejaba en la cocina, en las notas de amor que escondía en sus bolsillos para que ella las encontrara. La carta comenzaba con una fecha, 2 de octubre de 2025. Era de hacía apenas 10 días. Marisol comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Mi querida Marisol, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste mi mochila. Sé que han pasado muchos años y no puedo imaginar el dolor que has sufrido tú y nuestros hijos. Antes que nada, quiero que sepas que nada de lo que pasó fue tu culpa, ni de nadie. Las circunstancias de mi desaparición son complejas y difíciles de explicar, pero intentaré hacerlo de la mejor manera posible en estas páginas. El día que salí de casa, en marzo de 2017, realmente planeaba ir a buscar hongos, como te dije. Subí por el sendero habitual hacia el Rincón de las Águilas. Era una mañana hermosa, y recuerdo haber pensado en lo afortunado que era de tener una familia como la nuestra, una vida simple pero llena de significado. Nunca imaginé que esa mañana cambiaría todo. Cuando llegué a la zona donde había visto hongos la semana anterior, noté movimiento entre los árboles. Al principio pensé que eran animales, pero pronto me di cuenta de que eran hombres armados. Estaban enterrando algo, grandes bultos envueltos en plástico. No necesitaba ser detective para entender qué estaba presenciando. Me quedé paralizado, tratando de retroceder en silencio, pero pisé una rama seca. El sonido resonó como un disparo en la quietud del bosque. Me vieron. Corrí con todas mis fuerzas, pero ellos eran más rápidos y conocían el terreno. Me alcanzaron en un claro. Me rodearon. Pensé que ese era mi fin, que nunca te volvería a ver, que nuestros hijos crecerían sin padre. Pero el líder del grupo, un hombre de unos 40 años con una cicatriz en la mejilla, me hizo una propuesta. Podía vivir, pero tendría que desaparecer. Si alguna vez volvía al pueblo, si alguna vez hablaba con las autoridades, si alguna vez trataba de contactarte, ellos cumplirían su amenaza. No solo me matarían a mí, sino también a ti y a nuestros hijos. Me mostraron fotografías de nuestra casa, de ti en el mercado, de Javier saliendo de la escuela, de Lupita jugando en el patio. Me dijeron que tenían gente vigilando constantemente, que cualquier movimiento sospechoso sería el último. Me llevaron a un lugar remoto. Me dieron trabajo forzado durante años. Me mantuvieron vigilado constantemente. Mi vida se convirtió en una prisión sin rejas, en un exilio forzado de todo lo que amaba. Durante estos 9 años, no ha pasado un solo día sin que piense en ti, en nuestros hijos, en mi madre, en todo lo que perdí. He vivido con la culpa constante de saber el dolor que mi ausencia ha causado, pero también con el consuelo de saber que seguían vivos, que mi silencio los mantenía a salvo. He envejecido prematuramente, mi cabello se ha vuelto casi completamente gris. Mi cuerpo está marcado por el trabajo duro y las condiciones en las que he vivido. Hace unos meses, el hombre que me tenía vigilado murió en un ajuste de cuentas entre grupos rivales. Otros fueron arrestados. Otros huyeron. La estructura que me mantenía prisionero comenzó a desmoronarse. Por primera vez en años, vi una posibilidad de libertad, pero también entendí que no podía simplemente aparecer. Ellos dijeron que tenían gente en todas partes, y aunque muchos hayan caído, no puedo estar seguro de que todos se hayan ido. Regresar podría poner en peligro a nuestra familia. Así que tomé una decisión. Volví a el Rincón de las Águilas, al lugar donde todo comenzó, donde dejé mi mochila el día de mi desaparición cuando huía de esos hombres. Sabía que eventualmente alguien la encontraría. Escribí esta carta para que sepas la verdad, para que entiendas que nunca dejé de amarlos, que cada día de estos 9 años ha sido una tortura de separación voluntaria para mantenerlos a salvo. Marisol, mi amor,
Necesito que seas fuerte una vez más. Estoy vivo, pero no puedo volver todavía. Necesito estar absolutamente seguro de que ya no hay peligro. He comenzado a contactar en secreto a un abogado de derechos humanos en Ciudad de México, alguien que puede investigar si la amenaza realmente ha desaparecido. Su nombre es licenciado Martín Campos y su oficina está en la colonia Roma. Si quieres ayudar, puedes contactarlo, pero por favor hazlo con cuidado y discreción. No sé cuánto tiempo más tendrá que pasar antes de que pueda abrazarte de nuevo, antes de que pueda conocer a los jóvenes en los que se habrán convertido nuestros hijos. Pero te prometo que estoy haciendo todo lo posible para regresar de manera segura. Mientras tanto, quiero que sepas que mi amor por ti nunca ha disminuido ni un ápice. Eres la razón por la que sobreviví estos años. El recuerdo de tu sonrisa, de tu voz, de la forma en que cantabas mientras preparabas la comida, de cómo me mirabas cuando hablábamos por las noches. Esos recuerdos me mantuvieron cuerdo cuando todo lo demás parecía insoportable. Dile a Javier que estoy orgulloso del hombre en el que sé que se ha convertido. Dile a Lupita que su padre nunca dejó de amarla, que cada noche miraba las estrellas y pensaba en ella. Dile a mi madre que le pido perdón por el dolor que he causado, que espero poder abrazarla una vez más antes de que sea demasiado tarde. Y tú, mi querida Marisol, sigues siendo la mujer fuerte que siempre has sido. No te pido que me esperes, no después de 9 años. Si has encontrado una manera de ser feliz, si has seguido adelante con tu vida, lo entenderé. Solo quiero que sepas la verdad y que sepas que fuiste, eres y siempre serás el amor de mi vida. Pronto estaremos juntos de nuevo, te lo prometo. Con todo mi amor eterno, Ricardo. Cuando Marisol terminó de leer, el silencio en el campamento era absoluto. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de todos los presentes, incluso del comandante Hernández, quien había visto muchas cosas en su carrera, pero nada como esto. Javier sostenía a su madre, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. La doctora Vargas se cubrió la boca con las manos, abrumada por la emoción de lo que acababan de presenciar. El comandante Hernández fue el primero en recuperar la compostura. Señora Mendoza, necesitamos verificar esta información. Voy a contactar a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Si lo que dice esta carta es verdad, si su esposo sigue vivo y ha estado retenido contra su voluntad, esto es un caso de desaparición forzada y secuestro. Esto es mucho más grande de lo que podemos manejar a nivel municipal. Marisol asintió, pero en ese momento no le importaban los procedimientos ni las investigaciones. Lo único que importaba era que Ricardo estaba vivo. La noticia del hallazgo de la mochila y la carta se extendió por San Miguel Chinacapán como fuego en pastizal seco. En cuestión de horas, todo el pueblo sabía lo que había pasado. La gente se reunió en la casa de Marisol, algunos llorando de alegría, otros en shock por la revelación de que Ricardo había estado vivo todo este tiempo, prisionero de circunstancias que ninguno de ellos había imaginado. Doña Estela, la madre de Ricardo, llegó apoyándose en su bastón, su rostro transformado por una mezcla de esperanza y dolor, al saber que su hijo seguía con vida. Esa misma tarde, el comandante Hernández contactó a la Fiscalía General del Estado de Puebla. El caso fue reasignado inmediatamente a la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas. También se informó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que a su vez contactó con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo que había comenzado como el hallazgo de una mochila vieja en el bosque se había convertido en un caso de relevancia nacional, un testimonio tangible de la crisis de desapariciones que azotaba a México. El licenciado Martín Campos, mencionado en la carta de Ricardo,
fue contactado por las autoridades. Efectivamente, confirmó que había sido contactado recientemente por un hombre que se identificó como Ricardo Mendoza, aunque no habían tenido todavía ninguna reunión en persona. El hombre le había contado su historia por teléfono y correo electrónico encriptado y le había pedido ayuda para investigar si era seguro regresar a su pueblo. El licenciado Campos, especializado en casos de desaparición forzada, había comenzado a investigar discretamente, pero ahora, con la carta descubierta, las cosas habían acelerado dramáticamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Agentes de la Fiscalía llegaron a San Miguel Tzinacapan para entrevistar a Marisol y recoger la carta como evidencia. Expertos forenses analizaron la carta, confirmando que la tinta era efectivamente reciente y que la letra coincidía con muestras de escritura de Ricardo de 2017. El análisis de la mochila reveló que había estado en el bosque durante años, pero el sobre con la carta había sido colocado ahí recientemente, tal como parecía. Todo en la historia de Ricardo parecía verificarse. La Fiscalía comenzó a investigar los grupos criminales que habían operado en la región de la Sierra Norte de Puebla durante los últimos 10 años. Varios grupos dedicados al narcotráfico y al robo de tierras habían tenido presencia en la zona, usando el bosque remoto para ocultar actividades ilegales. En 2024 y principios de 2025, hubo efectivamente una ola de arrestos y enfrentamientos que desmantelaron a varias de estas células criminales. La cronología coincidía con lo que Ricardo había descrito en su carta. El licenciado Campos trabajó estrechamente con las autoridades para establecer un protocolo de contacto seguro con Ricardo. Si realmente estaba vivo y escondiéndose por temor a represalias, necesitaban garantizarle protección antes de que revelara su ubicación. Se estableció un número de teléfono seguro y una dirección de correo electrónico encriptada que solo Ricardo conocería cómo usar, basándose en información personal que solo él y Marisol compartían. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Marisol oscilaba entre la esperanza y la desesperación. La carta había sido tan específica, tan llena de detalles íntimos que solo Ricardo podía conocer, que no podía ser falsa. Pero, ¿por qué no se comunicaba? ¿Le habría pasado algo después de dejar la carta? Los captores que pensaba que habían desaparecido realmente se habían ido. Las noches eran las peores, cuando las dudas la asaltaban con fuerza renovada. El 3 de noviembre de 2025, llegó un correo electrónico a la cuenta segura establecida por el licenciado Campos. El mensaje era breve, pero contenía información que solo Ricardo podía saber. Detalles sobre la primera cita que tuvo con Marisol, el nombre del perro que tuvieron cuando eran recién casados, la canción que bailaron en su boda. Ricardo confirmaba que estaba vivo, que había visto las noticias sobre el descubrimiento de su mochila y carta, y que estaba listo para tomar los siguientes pasos, pero necesitaba garantías de seguridad. El licenciado Campos coordinó con la Fiscalía y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para establecer un plan de protección. Se acordó que Ricardo viajaría a Ciudad de México, donde se reuniría con las autoridades en un lugar seguro. Se le proporcionaría protección de testigos y se evaluaría el nivel real de amenaza que enfrentaba. Solo después de esta evaluación se determinaría si era seguro para él regresar a San Miguel Tzinacapan o si necesitaría entrar en un programa de protección más formal. El 15 de noviembre de 2025, Ricardo Mendoza Sánchez caminó por primera vez en 9 años por una puerta que no estaba vigilada por sus captores. Entró en las oficinas del licenciado Campos, en la colonia Roma, Ciudad de México, acompañado por agentes de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El hombre que entró a esa oficina era físicamente diferente del que había desaparecido en 2017. Su cabello, antes negro azabache, era ahora predominantemente gris. Su rostro estaba surcado por arrugas prematuras. Había perdido peso y ganado una mirada cautelosa, casi temerosa. Pero cuando vio las fotografías de su familia que el licenciado tenía sobre el escritorio, sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez en años sonrió genuinamente. Durante los siguientes días, Ricardo proporcionó testimonio detallado sobre su secuestro y los años que pasó en cautiverio. Describió cómo había sido forzado a trabajar en campos de cultivo ilegales, cómo había sido movido constantemente de un lugar a otro, cómo había vivido bajo amenaza constante. Proporcionó nombres, descripciones, ubicaciones. Su testimonio ayudó a las autoridades a conectar varios casos de desapariciones en la región y a comprender mejor las operaciones de los grupos criminales que habían operado en la Sierra Norte de Puebla. Los investigadores forenses y psicólogos que trabajaron con Ricardo confirmaron que su historia era consistente y creíble. Los exámenes médicos revelaron evidencia física de trabajo forzado, cicatrices en sus manos y espalda, signos de malnutrición crónica pasada y evidencia de estrés postraumático severo. Un análisis de inteligencia sobre los grupos criminales de la región confirmó que muchos de los individuos que Ricardo describió estaban efectivamente muertos, arrestados o huidos. El nivel de amenaza, aunque no eliminado completamente, había disminuido significativamente. El 25 de noviembre de 2025, 10 días después de su llegada a Ciudad de México, las autoridades determinaron que era razonablemente seguro para Ricardo regresar a San Miguel Tzinacapán, aunque con ciertas medidas de precaución. Se estableció que agentes estatales mantendrían vigilancia discreta en el pueblo durante al menos 6 meses y que Ricardo recibiría un dispositivo de pánico para usar en caso de emergencia. El licenciado Campos continuaría representándolo legalmente y tendría acceso a recursos de protección de testigos si fuera necesario. Marisol recibió la llamada del licenciado Campos una tarde lluviosa. «Señora Mendoza, su esposo está listo para volver a casa. Estará ahí mañana». Las palabras tardaron un momento en registrarse. Cuando finalmente lo hicieron, Marisol colapsó en una silla, su cuerpo sacudido por sollozos que eran a la vez de alegría y de liberación de años de dolor acumulado. Javier y Lupita, quien ahora tenía 14 años, corrieron a su lado, y los tres se abrazaron mientras procesaban la noticia que habían esperado durante 383 días. El 26 de noviembre de 2025, a las 4 de la tarde, un vehículo blanco se detuvo frente a la casa de los Mendoza en San Miguel Tzinacapán. Todo el pueblo se había reunido en las calles cercanas, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin querer perderse el momento histórico. Cuando la puerta del vehículo se abrió y Ricardo Mendoza bajó, el silencio fue absoluto por un segundo, seguido por un estallido de emociones, llantos, gritos, aplausos. Ricardo vio a su familia esperándolo en la puerta de su casa. Marisol estaba en el centro, flanqueada por Javier, ahora un joven alto que se parecía cada vez más a él, y Lupita, que había crecido de niña pequeña a adolescente en su ausencia. Detrás de ellos estaba su madre, doña Estela, apoyándose en su bastón, pero con los ojos brillantes de lágrimas y esperanza. Ricardo caminó despacio hacia ellos, sus propias piernas temblando con cada paso, incapaz de creer que este momento finalmente estaba sucediendo. Cuando llegó frente a Marisol, ambos se quedaron inmóviles por un instante, como si temieran que un movimiento en falso rompería el hechizo y todo resultaría ser un sueño cruel. Fue Marisol quien dio el primer paso, cerrando la distancia entre ellos y abrazándolo con una fuerza que contradecía su pequeña estatura.
Ricardo la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en su cabello, y por primera vez en 9 años sintió que estaba en casa. «Perdóname», susurró Ricardo contra su oído. «Perdóname por todo». «Estás aquí», respondió Marisol, su voz quebrada. «Eso es lo único que importa. Estás aquí». Javier y Lupita se unieron al abrazo, creando un círculo cerrado de familia reunida. Lupita lloraba sin control, aferrándose a su padre, como si temiera que desapareciera de nuevo si lo soltaba. Javier trataba de mantener la compostura, pero las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Te extrañé, papá», logró decir. «Te extrañé tanto. Y yo a ti, hijo. A todos ustedes. Cada maldito día», respondió Ricardo, su voz rota por la emoción. Doña Estela se acercó despacio, apoyada en su bastón. Cuando Ricardo la vio, se separó del abrazo con su esposa e hijos y se arrodilló frente a su madre. «Mamá, lo siento tanto». La anciana colocó sus manos temblorosas en el rostro de su hijo, sus dedos trazando las arrugas nuevas, el cabello gris, como si estuviera memorizando cada cambio. «Mijo», fue todo lo que pudo decir antes de que el llanto la superara. Ricardo la abrazó con ternura, consciente de lo frágil que se había vuelto en su ausencia. La reunión familiar continuó dentro de la casa, lejos de las miradas del pueblo que, aunque lleno de buenas intenciones, necesitaba darles espacio. Durante horas hablaron, lloraron, rieron y comenzaron el largo proceso de reconstruir lo que había sido destruido. Ricardo les contó su historia con más detalle, omitiendo las partes más duras para no traumatizarlos más. Ellos le contaron sobre los años que habían pasado, cómo Marisol había mantenido la familia a flote, cómo Javier había aprendido mecánica, cómo Lupita había descubierto su pasión por el dibujo, cómo doña Estela había rezado cada día por su regreso. En las semanas siguientes, Ricardo comenzó el difícil proceso de reintegración. La comunidad lo recibió con los brazos abiertos, pero él mismo luchaba con sentimientos de culpa, vergüenza y desconexión. El mundo había seguido girando sin él, y ahora tenía que encontrar su lugar en él nuevamente. La escuela le ofreció regresar a su trabajo como maestro, pero Ricardo sentía que necesitaba tiempo antes de estar listo para pararse frente a una clase de nuevo. Los psicólogos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas trabajaron con él para manejar su trastorno de estrés postraumático. También ofrecieron terapia familiar para ayudar a todos a procesar los años de separación y trauma. Hubo momentos difíciles, noches donde Ricardo se despertaba gritando de pesadillas, días donde la culpa lo consumía hasta el punto de no poder salir de la cama, momentos donde Lupita se resentía con él por haberse ido, incluso si no había sido su elección. Pero también hubo momentos de sanación. La primera vez que Ricardo pudo asistir a un partido de fútbol amateur donde jugaba Javier, viendo a su hijo demostrar habilidades que había desarrollado sin él. El día que Lupita finalmente le mostró sus dibujos, páginas y páginas llenas de rostros que buscaban, que esperaban, que finalmente encontraban. La noche en que él y Marisol se sentaron en el porche de su casa, tomados de la mano en silencio, viendo las estrellas, sin necesidad de palabras, porque simplemente estar juntos era suficiente. Ricardo también se involucró con otros familiares de personas desaparecidas en México. Su historia, aunque única en su resolución, era representativa de miles de familias que vivían el mismo tormento de no saber. Comenzó a asistir a reuniones de colectivos de búsqueda, compartiendo su experiencia y ofreciendo esperanza a quienes seguían buscando a sus seres queridos. Su testimonio ayudó a mantener la presión sobre las autoridades para mejorar los protocolos de búsqueda y protección de víctimas. En marzo de 2026, en el 9º aniversario de su desaparición, la familia Mendoza
organizó una pequeña ceremonia en el Rincón de las Águilas, el lugar donde todo había comenzado. Subieron juntos por el sendero, ahora más transitado gracias a las búsquedas que se habían realizado a lo largo de los años. En el sitio exacto donde David había encontrado la mochila, colocaron una placa de bronce que decía «En memoria de los años perdidos» y en celebración de las familias reunidas. Que ninguna familia tenga que sufrir lo que nosotros sufrimos. Ricardo miró a su alrededor, al bosque que había sido testigo tanto de su pesadilla como de su esperanza. Este lugar que una vez representó el fin de su vida normal, ahora simbolizaba un nuevo comienzo. Tomó la mano de Marisol y miró a sus hijos, ahora jóvenes fuertes que habían sobrevivido a una prueba que nunca debieron enfrentar. «Gracias», les dijo simplemente. «Gracias por nunca dejar de buscarme, por nunca perder la esperanza, por darme una familia a la cual volver». «Siempre fuiste parte de nosotros», respondió Marisol. «Incluso cuando no estabas aquí, siempre estuviste en nuestros corazones. Y ahora estás aquí de verdad, y eso es lo que importa». Bajaron juntos de la montaña mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el sendero. Habían perdido 9 años, casi una década de recuerdos que nunca podrían recuperar. Pero tenían el futuro, y tenían el uno al otro. En un país donde decenas de miles de familias seguían buscando a sus desaparecidos, donde la mayoría de las historias no tenían final feliz, los Mendoza habían recibido un milagro. No era el milagro sobrenatural del que hablan las leyendas, sino el milagro muy humano de la resistencia, de la esperanza que se niega a morir, del amor que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Era el milagro de una mochila encontrada después de 9 años, de una carta escrita con manos temblorosas, pero con corazón firme, de una familia que se negó a rendirse. Esa noche, en San Miguel Chinacapan, la familia Mendoza cenó junta en su mesa, algo que no habían hecho en 276 días. La conversación fluyó con facilidad, intercalada con risas y lágrimas, con recuerdos compartidos y planes para el futuro. Ricardo miró alrededor de la mesa, memorizando cada rostro, cada expresión, cada momento de esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Doña Estela propuso un brindis con agua de Jamaica, por las familias que se reencuentran, por los caminos que nos traen de vuelta a casa, por la esperanza que nunca muere. Todos levantaron sus vasos y en ese simple acto sellaron su compromiso de seguir adelante juntos, de sanar las heridas del pasado mientras construían un nuevo futuro. La historia de Ricardo Mendoza Sánchez se convirtió en un símbolo en México, compartida en medios nacionales e internacionales. Pero para la familia Mendoza no era un símbolo ni una estadística. Era su vida, su realidad, su dolor y su triunfo. Era la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede encontrar un camino. Y cada noche, antes de dormir, Ricardo caminaba hasta las habitaciones de sus hijos y los observaba mientras dormían, algo que había soñado hacer durante 9 años. Luego, se acostaba junto a Marisol, quien lo abrazaba como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo en la oscuridad. «Estoy aquí», le susurraba él. «Estoy aquí y no me voy a ir». «Lo sé», respondía ella. «Esta vez lo sé». Y en el silencio de la noche en San Miguel Tzinacapan, con las estrellas brillando sobre la Sierra Norte de Puebla, la familia Mendoza dormía junta bajo el mismo techo, reunida al fin después de años de separación forzada, demostrando que algunas historias, contra todo pronóstico, pueden tener un final donde el amor y la perseverancia triunfan sobre la oscuridad.